Hola, ¿escucha? Súper, súper, súper. Em, lo primero, quería disculparme por haber tenido que suspender la clase del día jueves, me surgió un temor a último minuto, entonces eso era lo primero, pero no nos va a atrasar, estamos bien con la materia, de cierta forma, ¿ya? Así que no se preocupe. Eh, ya. Y lo otro que queríamos ver es, estamos revisando lo que es la economía abierta. ¿Cierto? Entonces nosotros empezamos a ver el análisis de cuenta corriente que contempla la balanza de pago más el pago de los factores. Eso fue lo que revisamos la semana pasada. Entonces, solo para hacer como un repaso que antes de pasar a la clase propiamente tal, que como de definiciones, es, por ejemplo, si el país emite deuda al exterior, emite un bono en el exterior. Esto, ¿dónde se registra? Ya, se registra en la cuenta financiera, ¿ya? Porque la cuenta corriente solamente registra las transacciones de bienes y servicios y el pago de intereses de los factores. ¿Dónde va el pago de intereses entonces de este bono? En la cuenta corriente, ¿cierto? Eso. Y todo esto queda registrado en la balanza de pago, ¿sí? Es como para que vayan como interiorizando con los conceptos de economía abierta, ¿ya? Vamos a... ahí está la cosa. Muy bien. Ya. Entonces, comenzamos con economía abierta. Esto lo voy a pasar acá. Entonces, lo que vimos en la clase pasada es que comenzamos con la economía abierta y lo que empezamos a ver fue efectivamente cómo uno podía llegar a un determinante de cuenta corriente a través de un modelo de dos periodos, en el cual nosotros tenemos a nuestro individuo representante con su función de utilidad, la composición de cada uno de las restricciones presupuestarias, ¿cierto? Tanto de los ingresos como por los ingresos del stock de activos netos, ¿cierto? O pago de deuda, dependiendo de lo que sea y hicimos la maximización y con esto lo que nosotros hicimos fue calcular cuánto es la cuenta corriente. Llegamos a un nivel de cuenta corriente para un periodo y que depende de los ingresos y de la tasa de interés, ¿ya? Y calculamos la cuenta corriente para el otro periodo, así que ustedes pueden calcular la cuenta corriente para el siguiente y que va a depender entonces de lo mismo, ingresos y tasa de interés. Entonces veíamos cómo esto nos permite movernos fuera de lo que sería nuestra función de producción del país, ¿cierto? Y alcanzar niveles de consumo que se encuentran fuera de ella y dependiendo de cuál era la tasa de interés relacionada, ¿ya? Y que efectivamente la tasa de interés que de autarquía nos iba a determinar en relación a la tasa de interés extranjera, o sea, internacional,
cuál era si es que nosotros estábamos expuestos a un superávit o a un déficit, ¿sí? A un déficit en cuenta corriente o a un superávit en cuenta corriente, dependiendo de las diferencias en tasa de interés. ¿Y por qué ocurría esto? Porque lo que nos permite la economía abierta es hacer una separación de las decisiones de ahorro e inversión, ¿sí? Que no ocurre con economía cerrada, en que el ahorro va a ser exactamente igual a la inversión, y en economía abierta no es así. Son decisiones independientes eh, y no necesariamente se relacionan, y esto producto de la diferencia en tasas de interés, ¿sí? Que genera estos espacios. Eso fue lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Y con esto entonces ustedes pueden determinar cuál es la cuenta corriente, ¿sí? Para este modelo, un modelo de 2 periodos, etc. Eh, Eso fue. Entonces ahora vamos a ver otra parte importante que tiene que ver con el tipo de cambio. Otro componente relevante es lo que tiene que ver con la economía abierta propiamente tal, ¿ya? Entonces, veamos el tipo de cambio. Nosotros antes, bueno, el análisis siempre se supone que hay un solo bien y que se transa intertemporalmente, ¿cierto? Entonces, ahora lo vamos a extender a más bienes, ¿ya? Entonces vamos a hablar de precios relativos y de tipo de cambio real. Entonces ahora ya vamos a ir incorporando otros elementos para entender la cuenta corriente que la determina, etcétera, ¿sí? Entonces, el valor del bien, o sea, el valor de un bien es igual en todas partes del mundo. Esto es una teoría, ¿cierto? Tenemos una ley de un solo precio, que es decir, que el precio internacional o el precio en X país va a ser igual al tipo de cambio por el precio nacional, ¿ya? ¿Por qué se cree que esto debiese ocurrir? Obviamente esto es porque si no podría haber arbitraje al respecto, ¿cierto? Alguien podría hacerse infinitamente rico comprando en un país el bien, donde es mucho más barato, y vendiéndolo en el otro país donde es más caro, ¿sí? Entonces, se espera que, dado que este arbitraje pueda ocurrir, en ese momento el precio sube y se alcanza el otro y se iguala, ¿sí? Esto es, esa es como la lógica detrás de. Y como un ejemplo de cómo se observa esto en la ley de un solo precio es el índice de Big Mac de Economist, en que efectivamente lo que ellos hacen es que calculan cuál es el tipo de cambio real del Big Mac, evaluar cuál es el precio del bien, exactamente el mismo bien, en distintas partes. Entonces el tipo de cambio real va a estar dado por el tipo de cambio nominal y por el precio extranjero y el precio nacional, ¿sí? Entonces, si el tipo de cambio es mayor a 1, el Big Mac es más caro afuera, ¿cierto? La moneda extranjera está sobrevalorada. Y por el contrario, si la ley de un solo precio se cumple, el precio, el tipo de cambio real del Big Mac va a ser exactamente igual a 1, siempre, ¿sí? Esto es como cuando se hizo en sus orígenes y se buscaba como cuál era la relación entre los tipos de cambio, y hacen como un efecto de referencia en que se ubican estos países que tienen un tipo de cambio mucho más alto, tipo de cambio real, y mientras que estos tienen uno mucho más bajo. Y acá está como la versión actualizada, lo que tenemos a diciembre, dentro del índice del Big Mac. Y bueno, este se sigue construyendo porque también es un indicativo de, ¿ya? Si bien no se construye, cuando hablamos de igualdad de un solo precio, no se construye a través de este sí es un indicativo que sí se ocupa, ¿ya? No es solo teórico, ¿ya? Y que nos indica efectivamente dónde está cada uno de los tipos de cambio, etcétera. Y por ejemplo, acá se ve que solamente tenemos sobrevaluado como sobre el precio eh, países como Suecia, Francia, etcétera, pero no
en el caso de Chile, que nosotros estamos por debajo y por debajo de manera significativa en respecto a nuestro tipo de cambio real, ¿ya? Porque el Big Mac tiene un precio en moneda nacional y en relación al precio de Estados Unidos, el tipo de cambio debiese ser este. Sin embargo, nuestro actual tipo de cambio es este, lo cual sugiere que entonces nuestro tipo de cambio real está devaluado. ¿Sí? Entonces, de esto viene la teoría como de la paridad del poder de compra, cómo se crea este indicativo que se construye a través de canastas, canastas de precios nacionales y canastas de precios extranjeras. Ya es la misma lógica, solo que ahora en vez de un Big Mac tenemos un conjunto de bienes, ya no es solo uno. Claro, esto generaliza la ley de un solo precio, que es decir, yo no voy a arbitrar o el arbitraje no va a ocurrir y si es que llega a ocurrir, esto nos va a llevar de nuevo a que la ley de un solo precio se cumpla. ¿Sí? Eso es lo que hay detrás de. ¿Cómo se define el tipo de cambio real? Bueno, ya lo vimos, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, en este caso solo con canastas, pero es el tipo de cambio nominal, ¿cierto? Cantidad de pesos chilenos por un dólar, por ejemplo, y el precio, el índice de precios, que ya sea doméstico o el precio internacional, ¿sí? Y esto es lo que nos va a señalar nuestro poder adquisitivo en bienes, ¿ya? El precio, esto es de una canasta en bienes nacionales y esto es en una canasta extranjera, ¿ya? La canasta en moneda extranjera. Ay, perdón. ¿Ya? Entonces vemos como estos ejemplos que habíamos revisado la otra vez, que es, por ejemplo, nosotros asumimos que el tipo de cambio es de 6,50 por un dólar y que el precio de la canasta americana es de 10 dólares. Cada uno se mide en su moneda. Lo único que va a ser el cambio como para llevarlo a un índice es el tipo de cambio nominal, ¿ya? Piensen que esto está en dólares, esto está en pesos y esto está en pesos. Y esto nos va a llevar, esto está en pesos por dólar, ¿ya? Y eso nos lleva a un índice y esto nos da un 1, ¿ya? Y la variedad del poder de compra entonces se cumple porque el tipo de cambio sería exactamente igual a 1. Pero, ¿qué pasa si el tipo de cambio nominal aumenta? ¿Sí? El tipo de cambio nominal aumenta, es decir, nosotros necesitamos más pesos chilenos para comprar un dólar, ¿ya? Entonces, el poder adquisitivo del peso frente al dólar cae, ¿sí? Esto es mayor a, y se encarecen los bienes extranjeros respecto de los bienes nacionales. Hay que destinar más bienes nacionales para comprar un bien, ¿sí? Y lo mismo ocurriría como si el precio de la canasta americana se incrementa o si el precio de la canasta de Chile se incrementa. ¿Ya? Si el tipo de cambio real es mayor a 1, el país afuera es más caro que la economía doméstica. Eso es lo que nos estamos diciendo aquí, ¿ya? Aquí se nos encareció el tipo de cambio, ¿ya? Aquí hay como es siempre complicado el efecto de se aprecia o deprecia, ¿ya? Que cuando uno dice se aprecia el tipo de cambio, por ejemplo, nominal, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que baja. Que baja, sí, que baja. Y el tipo de cambio real, ya, siempre efectivamente cae. Muy bien. Pero recuerden que cuando hablamos de que se aprecia, estamos implícitamente hablando de que
la moneda real, o sea, la moneda doméstica, se aprecia. Entonces, por eso le baja. ¿Se entiende? Entonces, se apreció el tipo de cambio. Eso quiere decir que el tipo de cambio bajó de 500 a 400. ¿Por qué es eso? Porque ahora el peso vale más. Entonces, para yo adquirir un dólar, necesito menos pesos chilenos porque se apreció el peso. ¿Sí? Y por eso cuando hablamos de apreciación, es que el tipo de cambio baja. Y se deprecia es justamente lo contrario. Cuando se deprecia, estamos hablando de tipo de cambio nominal, ¿ya? Tipo de cambio nominal, que es lo más habitual que se ocupa estos conceptos. En general, cuando el dólar sube, el dólar baja, el tipo de cambio se deprecia. Lo que está diciendo es que el peso se deprecia. El peso, la moneda doméstica, se deprecia. Entonces, el tipo de cambio sube, ¿sí? Porque yo necesito más pesos para adquirir el mismo dólar, ¿ya? Ya, esto ocurre ahora lo mismo, pero lo llevamos a bienes, ¿ya? Con el tipo de cambio real, ¿sí? Si el tipo de cambio real se aprecia, ¿cierto? Quiere decir que yo necesito menos bienes nacionales para adquirir un bien extranjero, ¿sí? Y al revés. Si el tipo de cambio se deprecia, el tipo de cambio real se deprecia, significa que yo necesito más bienes nacionales para adquirir, y eso quiere decir que el tipo de cambio real está por sobre 1. ¿Sí? ¿Se entiende lo de la depreciación y apreciación del tipo de cambio nominal y del tipo de cambio real? ¿O lo repito? ¿Sí? ¿Estamos bien? Súper. Eso es primero lo que tienen que como trabajar ustedes igual en los conceptos, porque recuerden, a mí me interesa que ustedes manejen los conceptos, tanto cuenta corriente, cuenta financiera, tipo de cambio nominal, tipo de cambio real, ¿ya? Ya, entonces estábamos analizando la paridad de poder de compra, ¿sí? Que si se cumple esta ley de un solo precio para todos los bienes individualmente, ¿cierto? Que eso es lo que nos dice la variedad del poder de compra, o sea, respecto de si hubiera un bien genérico, ¿sí? Pero aquí lo que nos preguntan es lo siguiente. Asumamos que efectivamente se cumple la ley de un solo precio para todos los bienes individualmente. ¿Necesariamente se cumple la paridad de poder de compra? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque en verdad son tres temas. Uno, el bien puede ser, supongamos que inicialmente esta ley podría no cumplirse porque los bienes pueden ser no idénticos, ¿ya? Esa es como la primera idea. Pero si asumimos que efectivamente son idénticos, son exactamente el mismo bien, aún así podría no cumplirse porque dentro de las canastas domésticas y extranjeras, los bienes tienen distintos ítems, ¿sí? No se consumen exactamente en las mismas canastas y además el peso como la participación dentro de las canastas es distinta entre países, ¿ya? Entonces, que cada uno de los bienes que están en la canasta tengan el mismo precio no garantiza
que se cumpla esto porque las canastas igual pueden ser distintas, ¿sí? ¿Ya? Y además, eh, esto de nuevo asume que el bien es exactamente igual. Y nosotros sabemos que esto no es así, ¿cierto? Porque efectivamente los bienes pueden ser distintos, no son exactamente iguales. Y además no considera otro tipo de elementos como son los costos de transporte, los impuestos, ¿sí? Que afectan la capacidad de que efectivamente se cumpla la ley de un solo precio, ¿sí? Pero lo que se cree es que en el largo plazo, o la evidencia muestra que en el largo plazo sí es posible observar que hay una tendencia a igualarse los tipos de cambio y llegar a esta relación de tipo de cambio real en torno a uno, ¿ya? En el corto plazo no es tan así, no se cumple exactamente, porque además tenemos todas las precisiones del tipo de cambio nominal, los efectos del tipo de cambio nominal que van, que fluctúan de manera significativa, pero sí se espera que en el largo plazo esto sí converja, ¿ya? Entonces, no es como una teoría inútil de cierta forma, ¿ya? Y efectivamente se ocupa mucho para evaluar si es que un tipo de cambio respecto de otro país está devaluado o apreciado dependiendo del tipo de cambio real en términos de bienes. Recuerden que el tipo de cambio real hablamos de bienes, no hablamos de monedas. Y nos refleja efectivamente cuál es la situación. ¿Ya? Entonces, mantengamos esto de que pese a que puede no cumplirse en el corto plazo por distintos motivos, igual sigue siendo una herramienta súper útil a nivel macroeconómico para entender y compararnos con otros países. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber para, o sea, cómo se construye de cierta forma esto, que es el índice que yo les comento, que lo que hace el Banco Mundial o los organismos internacionales, pero el Banco Mundial principalmente, es que construyen canastas de bienes para cada país y las valoran ya en su moneda respectiva, ¿sí? Y eh, no es simplemente el IPC, es una canasta que se construye para ello y el tipo de cambio que nosotros los conocemos que da como resultado de, ¿ya? Si nosotros esta misma expresión que está acá, la eh, presentamos como variaciones, lo que nos dice es que entonces el cambio porcentual como en el precio del país, como es igual al cambio porcentual en el bien en el extranjero, ¿sí? Porque esto en teoría debiese mantenerse exactamente igual, entonces esto debiese ser exactamente igual a lo otro. Obviamente esto tiene como un supuesto muy fuerte como de neutralidad nominal en que asume que todos los tipos de cambios se transmiten uno a uno a los precios. Entonces, no tiene efecto en el tipo de cambio real. O sea, cada vez que ocurre un cambio en un precio, se mueve el tipo de cambio nominal y entonces responden inmediatamente y por ende las variaciones en el precio del tipo de porcentual, las variaciones en el precio porcentual de un país van a estar dadas por la variación del mismo precio en el extranjero. ¿Ya? Esto es lo que les comentaba, que efectivamente la variedad del poder de compra se mantiene en términos relativos, en variaciones, que es lo que vemos acá, se mantiene más o menos se sostiene en el largo plazo, ¿sí? Pero en 180 años el dólar se ha apreciado en términos relativos a la moneda inglesa, por ejemplo, y se ha vuelto más caro igual, que en el corto plazo no se cumple. Y por el contrario, el tipo de cambio real tiende a ser muy volátil en el corto plazo, tanto por los efectos de los ajustes de precios que son más lentos, el tipo de cambio que no necesariamente responde a los ajustes, a los cambios de precio internos, o sea, internos del país, y lo mismo no es automático los ajustes, y porque además tenemos todos los efectos de cosas externas como
transporte, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo que hacemos aquí es que nosotros estamos haciendo variar cada uno de nuestros componentes, ¿ya? Entonces, lo que vamos a usar acá es que estamos haciendo variar el tipo de cambio real, ¿sí? Y lo que vamos a asumir es que la paridad de poder de compra se cumple en el largo plazo, ¿ya? Entonces, es decir, la variación del tipo de cambio real respecto a la variación del tipo de real de otro periodo va a ser cero, ¿ya? Entonces, este lado de la ecuación, nosotros lo tenemos como cero. Y estábamos haciendo la variación respecto del precio internacional menos la variación, esto lo estamos sacando de acá, ¿ya? De acá. ¿De cuál es el tipo de cambio real? De esto lo estamos descomponiendo, ¿ya? Lo estamos descomponiendo en variaciones con respecto a cada periodo, ¿ya? Entonces, la variación del precio internacional y la variación del precio doméstico va a estar dada por la variación del tipo de cambio nominal, ¿ya? La diferencia entre estos dos va a estar dada por el precio internacional, por el tipo de cambio, ¿ya? Esto es como lo que se asume cuando asumimos que las variaciones son y que la variedad del poder de compra en el largo plazo se cumple, ¿ya? Y entonces, por ende, lo que nos explica los cambios en el tipo de cambio real va a estar dado por esto, ¿ya? Eh, ¿Por qué no se cumple? Extra, porque no todos los bienes que se transan o sea, no todos los bienes se pueden transar internacionalmente, ¿ya? Entonces, aquí entramos a otro concepto, que es el concepto de bienes transables y bienes no transables, ¿ya? Que nos permiten explicar cuál es como la relación que hay entre tipos de cambios reales, ¿ya? Piensen que lo que estamos haciendo nosotros es que estamos determinando el tipo de cambio real, que es una variable endógena del modelo de economía abierta, ¿sí? Que la determina como la cantidad de exportaciones e importaciones, que la determina la cuenta corriente, que la determina la tasa de interés que existe, y eso nos va a determinar un tipo de cambio real y nos va a reflejar cuál es la situación del país respecto a la moneda nacional, como respecto a los bienes nacionales con los bienes extranjeros, ¿ya? Entonces, una forma de entender por qué esto puede, cómo se explica o cómo se compone este tipo de cambio, es porque nosotros tenemos distinta cantidad de bienes que se pueden transar o no en cada economía, ¿ya? Entonces, el precio de la canasta propiamente tal va a estar dado como por un porcentaje de bienes transables y un porcentaje de bienes no transables, ¿sí? Y el precio de todos los bienes no transables se determina solo por factores domésticos, ¿ya? No se va a ver afectado por bienes internacionales, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con no transable, que es parte de la canasta de bienes que se produce en el país y que estamos evaluando dentro del tipo de cambio, van a ser bienes no transables y se determinan internamente, y todo lo que tiene que ver con el no transable, o sea, o sea, lo que tiene que ver con que se puede transar internacionalmente, va a estar afectado por el mercado, de cierta forma como internacional. Entonces, supongamos que hay un precio doméstico para los bienes transables y hay un precio extranjero para los bienes transables. Y tenemos un precio doméstico para los bienes no transables y un precio doméstico para, o sea, extranjero
para los no transables, ¿ya? Entonces, la ley de un solo precio se cumple para los bienes transables, pero no para los no transables, ¿cierto? Estamos asumiendo que la paridad del poder de compra se cumple, pero solamente para los bienes transables y no para los no transables. ¿Ya? Esto es decir, esto es igual a esto, no ocurre lo mismo con los no transables. Y el nivel de precio doméstico y fuera es un promedio del precio de transables y no transables, dependiendo de cuál sea la composición de cada uno de ellos. ¿Ya? La canasta, la canasta de bienes nacionales y la canasta de bienes internacionales va a ser un promedio de esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sabemos del tipo de cambio real? El tipo de cambio real está compuesto por el tipo de cambio, los precios, la canasta de precios internacionales y la canasta de precios nacionales. Y ahora sabemos que cada una de estas canastas es un promedio de los bienes que son transables y de los bienes que son no transables. ¿Sí? Y lo mismo ocurre para la canasta nacional e internacional. ¿Ya? Pero nosotros sabemos, aquí lo que se dice es como nosotros solamente dividimos por el precio de los bienes transables, ¿ya? Entonces nos va a dar un promedio de un 1 por la relación de los precios no transables con los precios de los bienes transables, ¿sí? Y nosotros sabemos que para los bienes transables se cumple la ley de un solo precio. O sea, esto que está aquí lo podemos simplificar al tipo de cambio, ¿sí? Esto se cumple y esto es 1. ¿Por qué se cumple? Estamos asumiendo que se cumple esta parte de la ecuación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos determina el tipo de cambio real? Lo que nos va a determinar el tipo de cambio real va a ser la relación, el peso relativo que existe entre los bienes no transables, como la relación interna dentro de cada uno de los países o economías o exterior, de que exista entre los precios no transables y los precios transables, ¿ya? Y esto nos va a determinar cuál es el tipo de cambio real, ¿ya? Entonces, depende, el tipo de cambio depende de la razón de precio entre los bienes no transables y transables entre los países. Y entonces, si el tipo de cambio real es mayor a 1, quiere decir que los bienes son más caros afuera que adentro si se cumple esto, ¿sí? Es decir, que la razón entre bienes transables, no transables y transables exterior es mayor a la relación entre los no transables y transables, ¿sí? ¿Qué puede como provocar el aumento respecto de esto? Depende. Depende de qué sea lo que sean los no transables, qué sea lo que determine esto, cuáles son los componentes, cuáles son los incentivos, cuáles son los tipos de cambio nominal, cuáles son los términos de intercambio entre exportaciones e importaciones, ¿sí? Tenemos distintos factores, pero lo que queremos como entender de esto es que el tipo de cambio real y el tipo de cambio real como de equilibrio de cierta forma, que es el que efectivamente se refleja a través de esto, esto, cuando uno ve cuál es el tipo de cambio real, ya sea PVP o a través del índice de Big Mac, lo que uno está intentando hacer es ver cuál es la situación. Esto es una foto de cuál es la situación económica del país respecto de su cuenta corriente, ¿ya? Es decir, de cuánto es lo que está exportando, de cuánto es lo que está importando, cuál es su condición de déficit o superávit, y esto se explica en parte por la relación que tiene el país y cada uno de los países en términos de cuántos son sus bienes domésticos y sus bienes no domésticos, como los precios domésticos pueden estar subiendo el precio, lo cual afecta el tipo de cambio, más allá de que
el tipo de cambio real, más allá de que no directamente porque no se está transando, pero sí va a generar esta relación que va a generar incentivos tanto a o exportar o a importar, ¿ya? Como ciertos bienes y su relación, ¿ya? Eso es respecto del tipo de cambio real. Preguntas. El cambio nominal efectivamente tiene, no, no es solamente de la bolsa propiamente tal, sino que son efectos, o sea, la bolsa es es como un reflejo es un reflejo de, pero en verdad lo que aprecia la moneda es como las condiciones favorables, por ejemplo, nacionales. Si el país se encuentra, tienen estos efectos como inmediatos, que es como eh, cuando se gana una elección por X candidato, tiene un efecto en el tipo de cambio porque todo esto incluye las expectativas, ¿ya? Lo vamos a ver la próxima clase que tiene que ver con las tasas de interés, ¿ya? Que esto afecta a las expectativas de, ¿ya? Entonces yo espero que este país sea más rentable, por ende la moneda va a ser más rentable y por ende yo lo afecto lo reflejo a través del tipo de cambio, ¿ya? Recuerden que todo lo que hemos visto aquí, o sea, como hemos incorporado dentro del conocimiento en la macroeconomía en general, es que los agentes responden a las expectativas, ¿cierto? No solo como a la información dada. Entonces, ellos inmediatamente incorporan cada uno de los factores que puede ser desde una ley, desde un impuesto, porque si tú subes la tasa de impuesto, tiene un efecto en los retiros, sí. Sí, los retiros tienen un efecto porque eh, lo que hace es que tú tienes más pesos transándose en la economía respecto del dólar. Ah, era el E, que es el tipo de cambio nominal. Tipo de cambio nominal. Sí, pero lo que pasa es que, mira, tiene doble efecto, porque lo que pasa con el 10% es que las AFPs están obligadas a retirar parte de sus inversiones, ¿ya? Y las inversiones están en distintas monedas, ¿sí? Pero cuando se deprecia el peso, ah, ya, no sé si estamos entendiendo bien, pero es esto. Lo que pasa es que las AFPs están obligadas o sea, no están obligadas. Tienen inversiones en moneda extranjera y tienen inversiones en moneda nacional. Cuando ellos están obligados a entregar un 10%, o sea, el 10% de todos los fondos, están obligados a liquidar de sus fondos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso es lo que hace que eh, como que bajaba en general, pero no tiende a bajar el dólar, tiende a subir el dólar. Porque antes teníamos más inversiones en dólares, ahora ya no las tenemos porque las vendimos y tenemos más pesos para entregarle a la gente, ¿sí? Deprecia el peso respecto de. Y porque nosotros vendimos, o sea, las AFP, que son nuestra misma plata, se vende
se cambia de los dólares que estaban y se traen a pesos y dejamos de tener esos dólares. ¿Ya? Eso. Eh, Ahora vamos a pasar a la clase de relación de transables no transables, como ya más en detalle, porque lo que nosotros vimos acá fue solamente como un poco entender que el tipo de cambio real refleja esto y que depende de estos factores, ¿ya? Pero eh, ahora nosotros lo vamos a ver como cómo esto tiene efectos en la movilidad de los factores tanto nacionales como internacionales, ¿ya? Y cómo esto se mueve y llevan a un equilibrio, ¿ya? Recuerden que todo lo que estamos viendo es porque nosotros estamos enfocados en la zona de el x menos n de nuestro PIB, ¿sí? Nosotros estamos entendiendo, estamos buscando entender cada uno de los componentes del PIB y estamos enfocados en el XN. Pero el XN tiene varios factores, ¿ya? Tiene varias teorías y tiene varios componentes. No es solamente X menos N. Entonces, cuando vemos en la primera clase lo que tiene que ver con la cuenta corriente, lo que determina la cuenta corriente, lo que estamos viendo es que hay una maximización detrás de esto y que nos lleva a una cantidad de importaciones y de exportaciones, es decir, a un nivel de cuenta corriente, ¿sí? Dadas las tasas de interés en el extranjero, etc. Esto, esta situación, además se refleja en el tipo de cambio, que es lo que también nos deja en una posición respecto del extranjero y eso también nos deja, por ende, eh, nos guía decisiones de importaciones y de exportaciones, dado que el tipo de cambio es una de las variables que afecta nos pone en una relación de si somos más baratos o más caros en términos de bienes con la economía abierta, ¿ya? Y lo que vimos es que, dado la paridad de poder de compra, que es lo que uno debería esperar que ocurriera en el largo plazo al menos, que es que los bienes no se puedan arbitrar, porque si se arbitran, eventualmente alcanzan igual este nivel de poder de compra. Eh, en verdad, uno de los componentes que puede explicar qué es lo que nos tiene más baratos o más caros respecto al exterior y por ende inducir decisiones de importaciones o exportaciones, es la relación que existe entre transables y no transables. Sí, la paridad de poder es la misma que la ley de un solo precio, sí. ¿Ya? Entonces, dado que esto debiese ocurrir en el largo plazo, ¿qué es lo que puede afectar que el tipo de cambio sea distinto de uno? ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Ya? Y uno de los factores principales o de las teorías, que es una manera de entender qué es eh, lo que afecta el tipo de cambio real y por qué no está siempre en uno, por decirlo de alguna forma, es a través de la relación que existe entre la producción de bienes transables y no transables, y eso cómo se refleja en la cuenta corriente, es decir, entre las decisiones de importaciones y exportaciones, las decisiones de pago de intereses, etc. ¿Ya? Eh, no sé si no me decido si comenzar el tiro con esto o lo dejamos aquí y lo vemos en la próxima clase, quizá. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Denle vuelta a todo lo que tiene que ver con el tipo de cambio, por favor. Y la próxima clase vemos lo de ya la movilidad de factores. ¿Ya? Eso. Les voy a subir esta clase igual, para que, para que la tengan. ¿Ya? Eso, ya. Súper.
Perdón. Una alza, eh, ¿cuál es el motivo? Como, ¿por qué se hace? No, no entiendo tan bien la pregunta. O sea, Hacienda lo hace porque necesita liquidez. No, o sea, es que no es solo por, mira, las decisiones que tienen que ver con, sí, efectivamente el alto precio del cobre debería bajar el tipo de cambio, pero eso no está ocurriendo por otras razones, como por ejemplo que nosotros estamos muy depreciados respecto de instituciones, como tenemos mucha incertidumbre. Somos, estamos en un proceso constituyente que genera que seamos un país con un riesgo país un poco más alto, estamos en proceso de elecciones, estamos eligiendo constituyentes, que la gente lo asocia a ciertos niveles de expectativa. Entonces, no solamente es inmediato como la relación de si efectivamente el precio del cobre o el tipo de cambio, ¿ya? Porque hay otras decisiones que afectan las expectativas de cuál es el valor de nuestra moneda y qué es lo que refleja el tipo de cambio nominal. Entonces, no es directamente eso. Y si Hacienda liquidó, o sea, lo hace no por no necesariamente por el tipo de cambio o por afectar el tipo de cambio. Hacienda lo hace porque necesita liquidez. Porque necesita liquidez, porque necesita financiar todos los paquetes que está financiando ahora. Y lo que tiene es que además ellos, recuerden que lo vimos en la parte de gobierno, gran parte de los activos que tiene el gobierno son los fondos soberanos, como el fondo, el FES, y eso están casi todos invertidos afuera, están casi todos invertidos en dólares. Entonces, si tú quieres sacar plata del FES, sí o sí necesitas sacar dólares. ¿Sí? Igual lo que tiene que ver, la interferencia, como las intervenciones de tipo de cambio están asociadas al Banco Central, principalmente. O sea, ellos son como los encargados eh, de velar por ese, está dentro de sus funciones, ¿ya? Eso es así como de la tasa de interés, o sea, perdón, ellos a través de la tasa de interés de política monetaria, la tasa de política monetaria afecta la inflación. El tipo de cambio también tiene efectos en la inflación. Y como ustedes saben, la función del Banco Central es controlar la inflación. ¿Ya? Entonces, cuando se generan intervenciones por tipo de cambio, se generan por el Banco Central. ¿Ya? No es, entonces, cuando Hacienda lo hace, no lo hace por generar una intervención en el tipo de cambio, sino que lo hace por necesidad de, ¿ya? Eso. Nos vemos la próxima clase, que esté muy bien.